saqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Aleluya. Necesito de ti, oh Padre. Te adoro, Rey. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Sí, amén. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga en esta hermosa tarde a los que se van a conectar y a los que van a ver este video después. Le doy gracias al Señor por su amor, por su bondad, por su misericordia, por la oportunidad que me da de poder compartir una palabra que ha estado dentro de mí durante ya casi una semana, lo puedo decir. Y estaba esperando el momento que el Señor me indicara para poder compartirla con ustedes. Y hace ratito el Señor me dio el tema de esta palabra que quiero compartir con ustedes. Y siento la presencia de Dios tan fuerte como ustedes no se imaginan. Siento su fuerte unción en este momento y le doy gloria al Señor por eso. El tema que el Señor me daba para este en vivo es: después de tanto sufrimiento entenderás el valor de obedecer. Después de tanto sufrimiento entenderás el valor de obedecer. Le doy gracias al Señor porque la semana pasada, el día sábado para ser exacta, que tuve un vuelo para Kansas City. Y ayer iba llegando de California también, y gloria al Señor porque nos ha mantenido ocupadas, amén, y ocupadas en las cosas del cielo, en las cosas eternas. Pero cuando yo iba en ese vuelo de aquí de Nevada para Kansas, empecé a leer la palabra en el avión y el Espíritu Santo me dijo que leyera Isaías 55. Entonces cuando empecé a leer Isaías 55 es como que quebró mi alma, quebró mi espíritu. Es algo hermoso cuando una palabra te ministra con poder. No la puede detener nada. En el avión estaba un asiento al lado mío, no había nadie porque están dejando el espacio por esto del virus y esto. Entonces el espacio que estaba al lado mío no había nadie, y a la que seguía ya una señora, una americana, pero no podía contenerme, no podía contener el llanto, la administración, no de tristeza, sino de alegría, de regocijo en mi alma, de saber que la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, y esa palabra ministraba fuerte en mi espíritu. Yo siento la presencia fuerte del Señor en este momento. Y estoy segura 100% que el Espíritu Santo quiere ministrar esta palabra a tu corazón, a tu alma, para fortalecerte. Me decía: después de tanto sufrimiento entenderás el valor de obedecer. Muchas veces Dios nos pide que obedezcamos en ciertas cosas que nos duelen dejar, que nos duele apartarnos, que nos duele retirarnos ya sea de trabajo, de lugares, de iglesias, de gente. Como se lo dijo a Abraham: salte de tu tierra y de tu parentela. Pero Abraham tuvo que haber dejado a su papá, a su mamá, sus hermanos, qué sé yo, tuvo que haberse alejado, pero Dios en su misericordia le dio su recompensa. Y me dice: después de tanto sufrimiento entenderás el valor de obedecer. Ese es el mensaje que Dios quiere dejarte ahora esta tarde en tu corazón. Y voy a leer el libro de Isaías 55:8.
Esa fue la palabra fuerte, fuerte que el Espíritu Santo me dio en el avión mientras yo viajaba de aquí de aquí de Nevada para Kansas. Fue una cosa impresionante. Yo sentía la unción fuerte del Espíritu Santo, como la estoy sintiendo en este momento, de darte y compartir esta palabra contigo. Está en Isaías 55:8 y dice: porque mis pensamientos, le voy a bajar poquito, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Dice el 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos. Y aquí es el versículo donde yo quiero enfocarme en esta tarde. Dice: en lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída, que nunca será arrancada. Raída quiere decir arrancada. Lo que me llamaba mucho la atención era el estilo, o lo que Dios usó en este capítulo. Lo que Dios usó para darte a entender a ti y a mí qué es lo que Dios va a hacer con nosotros. ¿Por qué? Me dijo el Señor: después de tanto sufrimiento entenderás el valor de obedecer. Como te venía diciendo desde el principio, muchas veces Dios nos pide cosas que nos duelen. Dios nos pide que nos retiremos, que nos alejemos, que cambiemos hasta de ciudades, que cambiemos de gente, que cambiemos, que nos alejemos de cosas. Puede ser costumbres o cosas que complacen tu carne o que te hacen sentir bien. Y en esta tarde el Señor me ministraba y dice el versículo número 13: en lugar de zarza es una planta de espinas. Es una planta que nace en el desierto. Y dice el Señor: y en lugar de eso crecerá ciprés o ciprés. Y dice la palabra del Señor que Y estuve estudiando, ciprés son pinos. Un pino es como un árbol. Y lo que me llamaba la atención es que es una planta medicinal. Es una planta medicinal. El ciprés si tú te has fijado en la casa de algunas gentes, lo que hacen es que ponen en sus entradas o en las orillas de sus cercos, ponen esos pinos para poder adornar su casa, para que se mire bonita. Esa es la promesa que Dios tiene para nosotros cuando tú y yo nos sometemos a la obediencia al Señor, aunque suframos, aunque nos duela. Dice: después de tanto sufrimiento entenderás el valor de obedecer. Hay veces que Dios nos pide cosas, como te vuelvo a repetir, que duelen, que lastiman. ¿Y Dios es malo? No, Dios no es malo, pero Dios sabe lo que nos conviene. Dios sabe, porque a veces te pide cosas que no lo hace tanto. Quiere ver tu obediencia. Como me decía en el tema, después de tanto sufrimiento entenderás el valor de la obediencia. Amén. Entonces dice el número 13: en lugar de zarza crecerá ciprés o ciprés, y en lugar de ortiga, mire, la ortiga, estuve estudiando yo esto, dije yo, wow, ortiga es una planta conocida como mala hierba. Tiene veneno que desprende la planta al entrar en el contacto con la piel. Mire, posiblemente eso es lo que consigue el pueblo del Señor cuando está en desobediencia. El pueblo del Señor que no se sujeta a la voluntad divina del Padre. Entonces, pero dice: en lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Gloria al Señor. Arrayán es un árbol que da fruto, sombra, es hermoso, un árbol hermoso, y su fruto es parecido más o menos a la guayaba. Es un árbol utilizado medicinalmente desde tiempos antiguos debido a sus propiedades medicinales. Entonces lo que Dios quiere hacer es dejarte en esta tarde esa palabra donde dice
Isaías 55:8 es donde estoy enfocada. Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Entonces cuando yo recibo esta palabra, Isaías 55, me dijo el Espíritu Santo, cuando yo abro mi Biblia y cuando yo empiezo a leer en Isaías 55, cuando yo voy por el versículo 9, dice: como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos. Imagínese usted recibir esta palabra, usted en el avión, o sea, en lo más alto del cielo, donde va el avión. Quién sabe cuántos pies de altura suben estos aviones, y Dios me da esta palabra. Y empiezo a quebrantarme y me dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces muchas veces nosotros queremos tomar atajos. Queremos desviarnos para un lado y queremos desviarnos para otro, cuando Dios tiene planes diferentes. Y en el momento, como me dijo el Señor, no entienden. En el momento les duele, en el momento pasar por el proceso, pasar por ese desierto, como dice su palabra: y te llevaré al desierto y te hablaré a tu corazón. Amén. Y es difícil a veces soportar la prueba. Por eso la gente a veces se va al mundo, porque es difícil que soporten la prueba, que soporten la aflicción que viene para el cristiano, para el verdadero hijo de Dios. Porque si a usted le dijeron que esto era fácil, no es cierto. Aquí no es fácil. Aquí, por ejemplo, si no es por el lado del matrimonio, si no es por el lado del trabajo, si no es por el lado de la salud, por algún lado Dios va a usar para hacernos brillar, para hacernos crecer. Dice uno: Señor, dame paciencia. Y entonces te viene la tribulación y te vienen las aflicciones. ¿Para qué? Para que deje el fruto de la paciencia, para que deje el fruto que Dios está esperando en el momento más difícil de tu vida, en el momento de la aflicción, en el momento de la preocupación. Es donde Dios dice: aquí te voy a demostrar mi amor y mi poder. Mire lo que dice el número 13, lo tengo aquí en una Biblia, lenguaje actual. Dice: crecerán pinos en lugar de espinos y arrayanes en lugar de ortigas. Dice: el mundo entero, dice, alabará a Dios, y eso será muestra de su maravilloso poder. ¿Sabe cuándo lo va a alabar a Dios el mundo? Cuando vean el resultado del fruto del Espíritu que usted y yo estemos dando a través de nuestras pruebas, a través de nuestras luchas, a través de las adversidades. Dice: después de tanto sufrimiento, entenderás el valor de obedecer. ¿Es necesario, hermana Jessica, que suframos? Sí. Acuérdese el último tema que grabé, el último video que el Señor en su misericordia me daba, y decía: es necesario que te tomes el vinagre. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él tenía ganas de tomar agua, y Él pidió agua y le dieron vinagre. Pero de ahí venía la salvación para el mundo entero. El gran milagro, el gran poder de Dios fue manifestado a través de esa muerte, a través de su Hijo precioso que fue crucificado por usted y por mí. Entonces la gente dice: sí, es cierto, la salvación es gratis, pero hay un precio que pagar para mantenerla. Dios nos pide obediencia, Dios nos pide sacrificio muchas veces, pero para esta carne la gente a veces no quiere ni dejar un día para ayunar. A las 10 de la mañana, 11 de la mañana ya están muriéndose del dolor de cabeza porque no pueden dejar de tomarse una taza de café, cuando muchas veces Dios lo único que dice es para tu mismo bien. ¿Cómo vamos a poder dar frutos del Espíritu si no sacrificamos esta carne? Si no nos humillamos delante del Señor y reconocemos la necesidad que hay en nuestras vidas. Dios me daba esta palabra y me decía: compártela con mi pueblo. Diles que después de tanto sufrimiento entenderás el valor de obedecer. Ese es el tema que me daba el Señor. Isaías 55, mientras yo iba en ese avión rumbo para Kansas, yo recibí esta palabra. Isaías 55, y dice el Señor: porque son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Hay caminos que al hombre le parecen perfectos, dice su palabra, pero su final es camino de muerte. Y dice el versículo 9: como son más altos los cielos. Mire, usted no se imagina lo lindo que es ir en ese avión y que el Espíritu Santo te vaya ministrando. Y yo volteaba a ver por la ventanita de aquí, de mi lado donde yo iba.
Y voy viendo, voy encima, literalmente encima de las nubes en el avión. Y Dios empieza a ministrarme esa palabra y me dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Usted se imagina la distancia que hay de entre la tierra y el cielo. Así es la diferencia de pensamientos, de sus pensamientos y los de Dios, de mis pensamientos y los del Señor. Ay, es que quiero ver cómo le hago con esta situación. Voy a ver cómo le hago aquí, si le hago para acá, y si muevo este lado de acá, o si hago esta situación así. No son tus pensamientos iguales a los de Dios. Mejor humillate, mejor doblar las rodillas y esperar que sea el mismo Espíritu Santo dirigiéndote a qué es lo que tienes que hacer. Porque muchas veces la regamos, porque por nuestras emociones, por nuestros pensamientos, tomamos decisiones a la carrera y decisiones que después a lo largo nos traen sufrimiento. Pero hay sufrimientos, como me dijo el Señor, después de tanto sufrimiento, entenderás el valor de obedecer. Como dice su palabra, es mejor que me hagan paz, como decimos allá en mi país, que por algo bueno. La palabra del Señor dice en Mateo, bienaventurados, dice, seréis cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal mintiendo sobre vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pero cuando te vituperan por causa del Señor, cuando te critican por causa del Señor, cuando te levantan falsos, cosas que tal vez ni es cierto que estás haciendo. Cosas que tal vez no están en tu mente siquiera. Cosas que tal vez tú ni las estás viviendo y la gente, ay, es que fulana, es que está haciendo, o es que está diciendo, o es que está... No. Gózate, dice la palabra que te goces. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan. Dice, si es por ejemplo, en mi caso, a mí me tocó moverme de estado. Fue orden divina. Y si me toca regresar o si me toca irme para China, si el Espíritu Santo de Dios me dice que me mueva, yo me voy a mover. Porque no me muevo por emociones, no me muevo ni por sentimientos siquiera. He aprendido a través de los sufrimientos a moverme por el Espíritu Santo de Dios que mora en mí. Pero hay que pagar un precio. Un precio difícil, posiblemente te vituperen, te critiquen, te blasfemen, te digan cosas. Pero dice el Señor, después de tanto sufrimiento, entenderás el valor de obedecer. Entenderás el valor de obedecer al mandato divino. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice el Señor. Los pensamientos suyos y míos no son igual a los del Señor. Como le vuelvo a repetir la palabra que el Señor me daba hace ratito. Hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su final es de muerte. Sigamos buscando de la presencia y la perfecta voluntad de Dios. Que Dios sea glorificado en todo en nuestras vidas. Que nos cuesta a veces, sí. A veces te tocan momentos de soledad, momentos de tristeza, dolor cuando la gente que tú menos esperas te traiciona. Pero es necesario, dice el Señor, es necesario porque necesito trabajar esas áreas de emociones en tu vida, áreas de emocional. Hay gente muy almática, hay gente que mueve las emociones y a través del alma. Yo era un día voy a contar este testimonio que el Señor me está recordando. En una ocasión el dueño de la casa donde yo vivía en California, yo rentaba y no sé qué palabras me decía platicando en una conversación por un problemita que teníamos acerca de un animalito que teníamos en la casa. Cuando el hombre empezó a hablar, y yo empecé a llorar y entonces le hablaba y lloraba. Y ni yo misma me entendía hasta que cuando yo voy a mi cuarto y me voy a doblar las rodillas. Y me dijo el Señor, ¿sabes quién estaba ahí hablando? ¿Sabes que era tu alma? Me dice, ese es el alma. Gente almática,
Gente que si el pastor no lo saluda, si el pastor no le llama, se mueren en la casa de tristeza, de aflicción, o porque una hermana o un hermano no te echa una llamada. Gente almática, Dios está llamando gente empoderada, gente que no que sean duros de corazón, porque Ezequiel le dijo, y cambiaré el corazón de ellos de piedra por uno de carne. Uno tiene que ser sentimental también, o sea, tener sentimientos y todo, pero no quebrarte, no dejar que el alma, como David decía, alma mía, alaba a Jehová, porque el alma se quiere sujetar a las emociones. Es una cosa terrible. Y no podemos caminar por emociones. En otra ocasión el Señor me dijo, yo no le puedo dar negocio a gente irresponsable. Entonces, es que hoy no me levanto porque hoy me siento mal. Y que no. Cuando Dios te llame realmente a un ministerio para que lo ejerzas, tienes que ser como el roble, tienes que ser como dice aquí, como el ciprés, un árbol como la palmera, que sea que se mueva para vengan vientos, vengan ventarrones, caiga el sol, caiga la lluvia, haya frío o haya calor, se tiene que mantener de pie. Uno como siervo de Dios, como mujeres y hombres de Dios que somos, debemos de permanecer firmes y fuertes en el Señor. Por eso Él nos dejó la palabra, por eso Él nos dejó estas rodillas y la oración, porque si hay algo que Dios le pide bastante a su pueblo es que oren sin cesar, orar sin cesar, orar sin cesar. ¿Por qué no te dice, tú no vas a estar haciendo a cada rato, voy a ir a bañarme? Lo haces una vez al día o dos, y voy a ir a comer, también lo haces 2 o 3 veces al día cuando mucho, pero oración, Dios te dice en la palabra, orar sin cesar. Es en la oración donde usted y yo nos vamos a mantener firmes. Es en la oración donde usted y yo vamos a permanecer fortalecidos en el amor del Señor y en el poder de su espíritu, en el poder de su fuerza. Porque cuando más débil soy, es cuando más fuerte estoy, porque ahí es donde desciende el poder de Dios sobre nuestras vidas. Recuerda la palabra de esta tarde. Después de tanto sufrimiento, entenderás el valor de obedecer. Nos ha tocado pasar por desiertos difíciles, por momentos difíciles, pérdidas de parientes. Ahorita con esta pandemia se ha perdido mucha gente que amamos, se han ido. Pero después de tanto sufrimiento, entenderás el valor de obedecer, el valor de permanecer firmes en el Señor y decir, Señor, he sido llamado para consagrarme para ti. Llegará el momento en el que el Señor va a hacer lo que tenga que hacer contigo, pero es necesario primero ir moldeando la obediencia, ir moldeando el corazón, ese sentimiento, esa alma, para poder ser fortalecidos. Ay, es que me traicionaron, ay, es que me hicieron tal cosa. Sí, Dios lo está permitiendo, Dios lo está permitiendo. Porque necesita fortalecerte, necesita que cuando ya estés parado en el ministerio seas un hombre, seas una mujer de firmeza, de carácter, no de doblez. Que nos mantengamos firmes, no importa la crítica. ¿Usted cree que aquí en estas redes sociales todo el mundo me aplaude? ¿Todo el mundo me da una palabra? No, hay palabras que vienen, pero estamos preparados porque Dios me dio una palabra un día y me dijo, te entrego esta plataforma porque esto es una plataforma. Y si Dios no está en el asunto, mejor ni me parar aquí. Ya se me bloqueó esta cosa. Ya está. Entró una llamada, creo. Si Dios no estuviera en el asunto, esta cosa no funcionara. Y yo le doy toda la gloria al Señor y la honra por estas redes sociales y por la gente que se conecta. Y oro día con día por cada gente que me pide por el Messenger. Hermana, necesito oración. Hermana, tal vez Dios en el momento que yo escribo doy una palabra y la palabra fluye porque es el Espíritu Santo en control de toda esta situación, en control de estas redes. Porque estas redes, si usted y yo las sabemos usar, son de bendición. Son de bendición. Te dejo con Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así de distancia, así de distancia, así de largo están los pensamientos del Señor, de los suyos y de los míos. Así de altos. O sea, hay pensamientos que vienen a nuestra vida.
todo tenemos que ponerlo en las manos del Señor. Yo le hago para acá porque aquí es el área donde me hinco a orar. Todos nuestros pensamientos, todas nuestras decisiones, todos nuestros caminos. ¿Usted cree que para mí no fue fácil? A mí no fue fácil moverme de estado para acá. Y este estado donde yo estoy ahorita ha sido una gran bendición. Ha sido una gran bendición para mi vida, espiritual sobre todo. Me ha apartado por mi proceso, por el proceso de mi vida. Que eso, yo no me gusta usar estas redes para hablar de mi vida personal. Sino que doy la palabra que el mismo Dios me dé. Doy el mensaje que Dios me dé. Entonces, ¿por qué? Él dice, encárgate de lo mío, yo me encargo de lo tuyo. Entonces me toca orar, me toca ayunar por mis hijas, por mi vida personal. Y Dios en su amor y su misericordia va a meter su mano en todo. Porque así aprendemos a crecer y a ser personas firmes de espíritu. No personas almáticas. Que si el primo, que si la prima, que si el tío, que si la tía hablan mal de mí, que hablen del Señor. ¿Cuánta cosa no dijeron? Del Señor, ¿cuánta cosa no dijeron? Del Señor, ¿qué no dijeron? Por Belcebú echa fuera a los demonios, le dijeron. Entonces, si del árbol verde, imagínense, hicieron fiesta, ¿cuánto más de usted y de yo? Mejor fortalezcámonos en el poder de su fuerza. Fortalezcámonos en el poder de su espíritu. Amén. Yo espero que sea de bendición esta palabra para tu vida. Después de tanto sufrimiento, entenderás el valor de obedecer. Después de tanto sufrimiento, sí, es necesario pasar por sufrimiento, es necesario pasar por dolores, es necesario pasar por enfermedades. Yo soy una mujer que tengo 8 cirugías en mi cuerpo también. Y no se diga más, mi padre y mi madre ya no están acá. Muchos procesos que no acabamos en esta tarde de hablar si entramos a mis procesos. Pero aquí estamos en victoria y quiero bendecir tu vida en esta hermosa